Ya que hablamos del nazismo y de Israel y esto, voy a meterme en un lío. ¿Qué les parece? Estoy hasta el gorro, hasta la peineta, hasta las orejas, hasta el sombrero de oír que Israel está haciendo lo mismo que hicieron los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. No es cierto. Y yo entiendo que la dinámica de la exageración y la demagogia, esa misma que pide que se llame genocidio a lo que el Tribunal Penal Internacional decidió que no cumplía las características de genocidio, y no por eso era bueno, no era menos bestial, no era menos brutal los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad que el ejército israelí ha estado cometiendo desde octubre de 2023 hasta el alto al fuego de hace una semana o dos. No es bueno ni es mejor si no le llamas genocidio. Y tampoco es bueno ni es mejor si no lo llamas el holocausto nazi repetido. Israel, en su visión sionista, es decir, ultranacionalista judía, el sionismo empieza con la idea de que volver a la tierra originaria de Israel, de donde salieron los judíos 2000 años atrás, concretamente después de la primera guerra judío-romana, la segunda guerra judío-romana, que fue cuando Roma destruye Jerusalén, la arrasa con todo y el templo el segundo templo creado que había erigido Herodes el Grande. Bueno, y entonces a los sobrevivientes el emperador romano les dijo váyanse a donde quieran, y pues estos fueron a donde pudieron. A pasarlo mal porque como los declararon culpables del asesinato de Cristo, pues ya te imaginarás qué bien se vive así durante los siguientes 2000 años. Bueno, el sionismo quiere tener el gran Israel que se supone que es la tierra prometida por Dios a los judíos, el Eretz Israel. Las tierras que no son del Eretz Israel te las devuelven, incluso la península del Sinaí, por ejemplo, que Israel tomó en 1967, se la devolvió a Egipto sin mayor problema. Pero las zonas de lo que consideran el Israel histórico, hay grandes grupos, sobre todo ultrarreligiosos, que desean apoderarse de ellos. Incluye la Franja de Gaza, incluye Cisjordania, incluye la margen occidental del Jordán. Se ha asesinado a multitudes, enormes cantidades, miles y miles de palestinos, en un ataque indiscriminado tratando de acabar con Hamás, pero sin importarte por encima de quién pasabas. ¿Que es cierto que Hamás ponía sus centros de comando en túneles debajo de hospitales? Por supuesto que es cierto. Pero entonces un ejército inteligente lo que hace es buscar cómo atacar a Hamás adentro de ese túnel, sin volar el hospital y matar a los pacientes, a los doctores y a las enfermeras. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Todas las atrocidades que están perfectamente documentadas que ha cometido el ejército israelí, insisto, desde octubre, motivado por el horripilante ataque de Hamás en contra de civiles inocentes también, israelíes y no israelíes, había gente de varios países, todas esas atrocidades no tienen nada que ver con lo que fue la idea de aniquilar en su totalidad a un pueblo determinado solo por ser quien es, que fue la idea de la solución final del problema judío. Había que matar a los judíos por ser judíos, no por estar en el territorio alemán, porque originalmente se les quería expulsar. No, por ser judíos. Nadie está matando a los palestinos por ser palestinos. Los están matando por estar donde está Hamás, los están matando por estar, o los están persiguiendo y haciéndoles la vida imposible. Estoy pensando en los territorios ocupados, en las zonas ocupadas de la margen occidental del Jordán. Se les persigue por donde están. Son tierras que Israel quiere. Pero nadie está aniquilando a los palestinos como tales y menos de manera industrial, sistemática y directa.
Ya se puede decir que fueron daños colaterales los que han sufrido los gazatíes, pero no cuela. Son mucho más que daños colaterales. Ha sido el bombardeo indiscriminado, con deseos de acabar ocupando esa tierra, que es lo que ya propuso también Donald Trump, que se vaya 1 millón de gazatíes y que se lo ocupe Israel, y ya luego regresan, sí, hombre, van a regresar. Es decir, todo lo horrible que es y ha sido el accionar de Israel desde octubre de 2023 no justifica que se equipare lo que ha hecho con lo que hicieron los nazis con el pueblo judío, con los homosexuales, con el pueblo gitano, el pueblo roma, con toda la gente a la que mató por ser quien era. Es una diferencia que no es trivial. Es una diferencia que no es irrelevante. Es la que marca precisamente el horror del nazismo frente a los demás horrores que han existido a lo largo de toda la historia. Porque horrores como los que ha cometido Israel en la Franja de Gaza durante estos últimos 14 meses, hay docenas de ejemplos, todos repugnantes, todos deleznables, todos despreciables, todos inmorales, todos enormemente criticables y todos que son un asco. Pero hay muchísimos ejemplos de ese enfrentamiento, de esa búsqueda, de ese deseo de apropiarse de tierras que tienen otros y que no se compara, no hay posibilidad razonable de equipararlo a lo que fue la solución final decidida en enero de 1942 por los nazis. En serio, bájenle a la retórica, no es necesaria. Te deslegitima cuando estás verdaderamente tratando de expresar la injusticia que se ha cometido contra los palestinos que no son de Hamás, porque contra los que son de Hamás no hay ninguna injusticia, todavía falta. Lo que han sufrido los inocentes palestinos, que además eran víctimas de Hamás, porque Hamás en 2015 fue cuando se presentó a las elecciones como, ya no somos malos, y luego no se quitaron de ya no volvieron a hacer elecciones y se apoderaron de todo la estructura de gobierno de la Franja de Gaza hasta hoy. Hasta hoy. No mejora tu defensa del pueblo palestino, de los gazatíes, de los niños que han sufrido enormemente, no la mejora la pérdida de dimensión respecto de lo que fue el Holocausto. Y dentro de eso hay alguna pregunta que me hicieron el día de hoy. Entonces, por favor, bajémosle a la demagogia, dejémosle la demagogia al enemigo.